La primera vez que Andrés de Urdaneta entendió que el océano podía pensar, no fue mirando un mapa, fue mirando un cadáver. Un grumete, apenas un muchacho, había amanecido con las encías negras, la piel manchada como fruta podrida y un olor agrio que no se iba ni con sal ni con rezos. Lo sacaron a cubierta para que respirara, como si el aire pudiera negociar con la muerte, y allí, mientras el barco crujía como un animal viejo, Urdaneta vio algo que no estaba en ningún sermón. El mar no te mata por odio, te mata por indiferencia, y esa indiferencia tiene reglas, corrientes invisibles, vientos que suben y bajan como pulmones, estaciones que cierran rutas como si fueran puertas con cerrojo. Si estás aquí por el hombre que abrió el camino de regreso a través del Pacífico, lo encontraste. Pero si creías que fue una historia limpia, un sabio mirando estrellas y resolviendo un rompecabezas, vas a sentir otra cosa. Esa mezcla incómoda de fascinación y rechazo, porque el regreso que Urdaneta encontraría años después no nació del heroísmo puro, nació del hambre, del miedo, de un imperio desesperado y de una rivalidad venenosa. Alguien más iba a jurar que lo hizo primero, y esa mentira podía destruirlo. Y lo peor, cuando por fin llegó su gran oportunidad, el tiempo ya no estaba de su lado. El niño que sería Urdaneta nació en 1508 en Ordizia, en el País Vasco, donde las montañas parecen espaldas de gigantes y el viento te enseña a caminar inclinado. Creció entre palabras ásperas y manos curtidas. En una tierra donde el mar era una promesa y una amenaza al mismo tiempo, allí, desde pequeño, aprendió una lección sin fórmulas. Quien domina el agua, domina el destino de los otros. Los barcos no eran solo madera, eran llaves. No tenemos que imaginarnos una infancia romántica, no era un cuento de faros y gaviotas, era un mundo donde se contaban monedas con dedos fríos y se hablaba de la muerte con la misma naturalidad con la que se hablaba del pan. En las tabernas, los adultos no discutían si había monstruos en los océanos. Discutían cuántos hombres se habían tragado las tormentas, y cuántos volvían con cicatrices que olían a pólvora y podredumbre. Urdaneta fue creciendo con una obsesión que no se decía en voz alta. Salir de la vida estrecha. Salir de la idea de que el mundo terminaba donde empezaba el miedo. Pero no salió como un poeta, salió como un instrumento. El siglo no premiaba a los soñadores, premiaba a los útiles, y en 1525, todavía muy joven, se embarcó en una empresa que era, en realidad, una condena con bandera. La expedición de García Jofre, de Loaísa hacia las Islas Molucas. El corazón perfumado y sangriento del negocio de las especias, el clavo, la nuez moscada, la canela, nombres dulces para una guerra sucia. Esos aromas que hoy te parecen cocina, entonces olían a conquista, olían a impuestos, olían a huesos. Imagínate el puerto como un teatro de gritos. Marineros jurando, oficiales contando barriles, sacerdotes bendiciendo lo inevitable, la madera húmeda, el metal oxidado, la grasa rancia. Los barcos eran bodegas de hambre flotante, y aún así, la gente subía como quien entra en una iglesia, esperando milagros. En el mar, los milagros eran raros, pero las transformaciones eran inevitables. En semanas, los hombres se volvían otras cosas, los orgullosos se volvían supersticiosos, los valientes se volvían crueles, los delicados se volvían monstruos hambrientos, las reglas de la tierra se deshacían, en su lugar aparecían reglas nuevas, brutales. ¿Quién bebe primero? ¿Quién duerme bajo techo? ¿Quién recibe el látigo? ¿Quién se arroja por la borda cuando la fiebre se lo come? Y allí, entre sal y mugre, el joven Urdaneta empezó a construir su verdadera educación, no en libros, en señales, en pequeñas verdades repetidas. El viento cambia de humor antes que el cielo. Las aves no vuelan por capricho. El color del agua te cuenta secretos si sabes mirar. El mar tiene venas, pero la expedición de Loaísa fue una trituradora. Tormentas, enfermedades, errores, luchas internas. El océano no perdona la improvisación, la cobra con intereses. Murió Loaísa, murió Elcano. Murieron tantos que la muerte dejó de ser un sustantivo y se volvió un ruido de fondo, como el crujido del casco. Urdaneta sobrevivió, y eso, en ese tipo de viajes, era una credencial más poderosa que cualquier título. Llegaron a las Molucas, o más bien, lo que llegó fue un puñado de hombres rotos, y allí la realidad se volvió todavía más oscura, porque el conflicto no era solo con la naturaleza, era con otros europeos, con los portugueses,
que defendían su monopolio con uñas, pólvora y diplomacia de cuchillo. Las islas, que desde lejos podían parecer paraísos verdes, eran en realidad un tablero de ajedrez sobre barro y sangre. Urdaneta vio cómo se negocia cuando el precio es humano. Vio pactos que duraban lo mismo que una marea. Vio cómo una sonrisa podía ser una amenaza y aprendió una idea que lo acompañaría hasta viejo. Las rutas valen más que las vidas, porque las rutas compran ejércitos. En ese escenario, su vida tomó un giro que lo marcó por dentro. Cayó en manos portuguesas. A partir de ahí, el océano ya no era su mayor enemigo. Lo eran las decisiones de los hombres. No pensemos en un cautiverio de novela elegante, pensemos en la humillación cotidiana. Depender de la voluntad ajena para comer, moverte, respirar. Pensamos en la vigilancia, en la incertidumbre, en esa sensación de que tu nombre ya no te pertenece. Y sin embargo, ahí ocurre el primer gran secreto de Urdaneta. En lugar de quebrarse, observó a los portugueses como se observa al mar. Sin moral, con método. ¿Cómo registraban los vientos? ¿Qué sabían de las corrientes? ¿Qué rutas preferían? ¿Qué evitaban? ¿Dónde perdían barcos y dónde los ganaban? Cada conversación robada era una herramienta, cada dato era un clavo para construir algo futuro. Urdaneta empezó a reunir conocimiento como quien reúne pólvora, no para presumir, para sobrevivir, para volver, para cobrar. Y aquí hay una cosa incómoda que rara vez se dice con claridad porque ensucia las estatuas. Urdaneta no era un santo y no vivía entre santos. Su mundo estaba hecho de oportunistas. Si querías regresar, a veces tenías que prometer lo que no querías prometer. A veces tenías que callar lo que te quemaba la lengua. A veces incluso tenías que sonreírle al enemigo, no por admiración, sino por cálculo. Cuando por fin regresó a territorios bajo control español, tras años que se sintieron como décadas, no volvió siendo solo un marino. Volvió siendo un archivo viviente, un hombre con memoria de tormentas, de mapas mentales, de errores que matan. Volvió con una especie de doble mirada. Una parte de él aún era el joven vasco que quería salir. La otra ya era alguien que había visto lo suficiente como para desconfiar de todo, incluso de sí mismo. Y entonces ocurrió el choque con la vida en tierra, porque en tierra el peligro no llega con olas, llega con papeles, con intrigas, con favores, con rivales que no te atacan con cañones, sino con rumores. Urdaneta, acostumbrado al enemigo visible del mar, tuvo que aprender a navegar un enemigo más viscoso, la política imperial. Durante años, su nombre circuló con respeto entre quienes entendían de navegación, pero el imperio no se movía por respeto, se movía por necesidad. Y la necesidad más grande de España en ese momento era una obsesión. Encontrar y asegurar un camino estable en el Pacífico. Llegar a Asia era una cosa, volver era otra. Volver era el verdadero candado, porque ir hacia el oeste desde América te empuja el viento, te empuja el sueño, te empuja la ambición. Pero regresar desde Asia hacia el este era como nadar contra un animal gigantesco. El Pacífico parecía una trampa elegante, te dejaba entrar y luego cerraba la puerta. Esa puerta cerrada estaba hecha de corrientes y vientos que no obedecían al deseo humano, estaba hecha de la geografía del aire, y ahí es donde el Urdaneta que había sobrevivido a las Molucas empezó a convertirse lentamente en otra cosa. No solo un hombre que viaja, sino un hombre que intenta descifrar. Años más tarde elegiría la vida religiosa, y sí, eso suena a renuncia. Pero no fue una retirada cobarde, fue una estrategia de supervivencia y de posición. Estar dentro de la iglesia te daba refugio, acceso, tiempo para pensar, te daba una excusa para decir no a ciertas ambiciones sin que te aplastaran. Al menos no tan fácil. La sotana podía ser armadura, y también podía ser máscara. Pero incluso con esa máscara, su biografía esconde grietas, porque la fe en el siglo XVI convivía con el cálculo como conviven el incienso y el olor a sudor en una misa abarrotada. Muchos hombres rezaban, y al salir contaban ganancias, y Urdaneta, que había visto el precio del clavo y el precio de un cuerpo, sabía que el mundo no se ordenaba por virtud, se ordenaba por rutas. En esos años, mientras el océano seguía tragándose expediciones y el sueño de un corredor transpacífico se volvía un asunto de orgullo nacional, Urdaneta fue acumulando una reputación peligrosa. El que sabe, y cuando alguien sabe demasiado, se convierte en herramienta o en amenaza. En la corte, el conocimiento no es inocente. El conocimiento te compra enemigos.
Y aquí empieza a formarse el núcleo del conflicto que lo perseguirá. Otros marinos y aventureros querían lo mismo que él, aunque todavía no lo supieran con ese nombre. Querían ser el hombre que resolviera el regreso, ser el que abriera la puerta, ser el que se quedara con la gloria, ser el que obtuviera el privilegio, la recompensa, la inmortalidad en tinta. Urdaneta no competía solo contra el Pacífico, competía contra la vanidad de su época, y en ese ambiente se gestó una rivalidad que más adelante se volvería venenosa. El tipo de rivalidad que no se anuncia con duelos, sino con documentos, la que se cocina en pasillos, la que cuando explota te roba el mérito como quien te roba una bolsa en la noche. En ese punto, Urdaneta todavía no tenía un antagonista con rostro fijo, pero sí tenía un presentimiento, lo había aprendido en los barcos. Cuando hay premio, hay hambre, y cuando hay hambre, hay dientes. Mientras tanto, en su interior se instaló otra cuenta regresiva, más íntima, más cruel, porque el tiempo no solo era político, era físico. El océano le había cobrado intereses invisibles, cansancio acumulado, articulaciones castigadas, esa fatiga que se pega al cuerpo como sal seca. Un marino joven cree que puede con todo, un marino que ya ha visto demasiadas muertes empieza a escuchar su propio cuerpo como si fuera un instrumento desafinado, y aún así el futuro lo estaba esperando con una invitación que parecía honor, pero olía a trampa. Necesitamos que vengas, necesitamos que guíes, necesitamos que hagas posible lo imposible. Urdaneta sabía lo que significaba en realidad. Significaba, si fracasas no habrá excusas. Si fracasas, el imperio no perderá solo barcos, perderá la cara. Y cuando los imperios pierden la cara, buscan a alguien a quien arrancársela, porque el Pacífico no perdona, y los hombres a veces perdonan aún menos. Y ahí, justo ahí, en ese momento en que su nombre ya era una sombra larga y su vida parecía tomar la forma de un destino inevitable, Urdaneta tomó decisiones que no se sienten heroicas cuando las miras de cerca. Decisiones de cálculo, de protección, de ambición contenida, de fe mezclada con miedo. Decisiones que, si las iluminas con suficiente luz, muestran algo escondido. Que su grandeza futura no iba a nacer de la pureza, sino de la capacidad de aguantar la incomodidad moral sin romperse, porque para abrir una ruta nueva, primero hay que aceptar algo desagradable. Que el mar no se conquista con valentía, se conquista con paciencia, con observación, y con el tipo de frialdad que a veces te da asco cuando la reconoces en un ser humano. Y Andrés de Urdaneta, antes de ser leyenda, fue exactamente eso. Un hombre que aprendió a ser frío para no morir, volvió a la tierra como quien vuelve de una pesadilla y descubre que la pesadilla aprendió a escribir. En el puerto lo recibieron con preguntas disfrazadas de cortesía. ¿Qué vio? ¿Qué oyó? ¿Qué aprendió de los portugueses? ¿A quién conoce? ¿A quién debe favores? Y sobre todo, ¿qué se puede sacar de ti? La primera trampa fue esa. Creer que el peligro había quedado atrás, en el salitre. Pero el salitre se te mete en la ropa, en la piel, y también en la reputación. Urdaneta ya no era el joven que embarcó, era el superviviente de una expedición que había devorado capitanes. El hombre que había pisado las Molucas y había vuelto con la cabeza llena de rutas que nadie en España podía dibujar con precisión. Y esa cabeza valía tanto que podía convertirse en premio o en motivo de guerra. Lo más fácil habría sido vender su conocimiento al mejor postor, lo más tentador, pedir recompensa y retirarse, pero ahí aparece una de esas capas ocultas que no se cuentan bien cuando se pinta al personaje como estatua. Urdaneta se había cansado de que el mundo lo usara como madera para quemar, y entonces eligió la sotana. Desde fuera parecía un giro moral. El marino que se vuelve religioso, desde dentro era una decisión con filo, entrar en la orden, vivir bajo reglas, en obediencia, en silencio, lo protegía de ciertas garras, lo alejaba de los aventureros que lo querían reclutar como si fuera una brújula humana, y al mismo tiempo lo metía en otra red más inteligente, una red de cartas, de conventos, de información. En el siglo XVI, la Iglesia no era solo fe, era infraestructura, era un sistema nervioso. La vida religiosa le dio algo que el mar le había negado. Tiempo para pensar sin que te mate el hambre cada día. Tiempo para poner orden en su memoria, para convertir intuiciones en método, porque había un problema que seguía como una espina. El Pacífico era un monstruo de una sola dirección. Ir desde Nueva España hacia Asia era posible. Volver era un castigo.
Los vientos dominantes, las corrientes, los ciclos, parecían burlarse del hombre, y España, obsesionada con las especias y con demostrar que su imperio era algo más que un mapa pintado, necesitaba una solución, no una proeza puntual, sino una ruta repetible, un camino de ida y vuelta. Sin regreso, lo que traías era azar. Con regreso, construías un negocio, y con negocio, construías poder. Urdaneta empezó a estudiar el océano como se estudia una mente hostil, no con romanticismo, sino con sospecha. En su cabeza, el Pacífico no era una extensión azul, era una máquina. Y toda máquina, por grande que sea, tiene engranajes. La clave estaba en aceptar una idea contraintuitiva, casi humillante. Para volver, no había que luchar contra el mar, había que irse más lejos, subir, alejarse de la ruta directa, buscar vientos que nadie quería porque implicaban frío, niebla, latitudes altas, riesgos de muerte lenta. Es una idea que suena simple cuando la dices, pero vivirla, ejecutarla, es otra cosa, porque la gente quiere líneas rectas, el imperio quiere resultados rápidos, y el océano castiga la prisa. En México, la presión se cocinaba como una olla cerrada, había rumores, proyectos, discusiones de escritorio, hombres con espadas que opinaban sobre vientos que nunca habían sentido, y mientras tanto, en los mercados, la gente hablaba de las Filipinas como si fueran un cofre cerrado. Dicen que allí todo es oro y canela. Nadie hablaba del coste real. Los huesos, los dientes que se aflojan, las fiebres que te roban el nombre. Urdaneta escuchaba y callaba, porque había algo más. El océano también era una oportunidad para que otros se colgaran medallas, y siempre aparece el tipo de hombre que no busca la ruta. Busca que su nombre quede pegado a ella como una etiqueta. Urdaneta conocía esa raza. La había visto encubierta en la forma en que algunos se adjudicaban el trabajo ajeno o en cómo sembraban duda para quedarse con el mando. Cuando finalmente llegó la orden, la decisión imperial de lanzar una expedición formal desde Nueva España hacia las Filipinas, Urdaneta supo que ese honor era también una sentencia. Tenía casi 60 años, su cuerpo no era el de un joven, sus manos ya habían temblado alguna vez por cansancio, y, aún así, lo llamaban porque era el único que podía aumentar de verdad las probabilidades de regreso. Aquí entra el límite de tiempo, la cuenta atrás que nadie ve en los retratos. No era solo su edad, era la temporada. Era el calendario del viento. Si zarpaban tarde, la ruta se cerraba. Si se quedaban demasiado en Asia, el monzón cambiaba. Si erraban el momento, no habría regreso, o el regreso sería un cementerio flotante, y sobre esa cuerda floja, Urdaneta debía caminar con un peso extra. La rivalidad, porque entre los hombres de mar siempre hay una discusión silenciosa. ¿Quién manda, el capitán o el que sabe? Los capitanes tienen autoridad, los que saben tienen poder real, y el poder real genera resentimiento. Algunos oficiales no soportaban que un fraile, un hombre de Dios, fuera también el cerebro náutico. Otros le temían porque su conocimiento no se podía discutir con valentía, solo con resultados. La expedición, con Miguel López de Legazpi al mando, se preparó con esa mezcla típica de la época. Rezos, pólvora, ambición y ansiedad. Los barcos eran como ciudades pequeñas. Jerarquías, conflictos, secretos. Y en esas ciudades flotantes la comida siempre fue un enemigo. El agua se pudre. La galleta se llena de larvas. La carne salada se vuelve una broma cruel. Y el cuerpo, cuando está acorralado, se vuelve inmoral sin pedir permiso. Urdaneta subió a bordo sabiendo que el viaje no era otro viaje. Era el último gran combate de su vida. Si fracasaba, el Pacífico seguiría siendo una puerta de una sola dirección. Si triunfaba, España tendría un corredor que cambiaría el mundo. Pero incluso el triunfo venía con veneno, porque en los mismos días en que se organizaba la empresa, empezó a crecer un rumor, como moho en madera húmeda. Ciertos hombres estaban listos para arrebatarle el mérito si algo salía bien. No necesitaban ganarle en el mar, les bastaba con ganarle en la narrativa, en los documentos, en los informes, en quién firma primero. Y Urdaneta, que había aprendido a desconfiar, empezó a hacer algo que puede sonar feo, incluso mezquino, pero era pura supervivencia. Dejó huellas, aseguró que su conocimiento quedara registrado, que sus decisiones fueran visibles, que su método no pudiera ser borrado por una frase oportunista. La expedición zarpó y el Pacífico se abrió como una boca enorme. Las primeras semanas eran casi engañosas. El horizonte limpio,
el viento estable, el cielo tan perfecto que parecía una burla, pero el Pacífico es experto en ese tipo de crueldad. Primero te tranquiliza, luego te enseña los dientes. En el trayecto hacia las Filipinas, la tensión humana crecía en paralelo a la distancia. La gente se cansa, se irrita, se inventa enemigos. Los susurros en cubierta se vuelven más peligrosos que una tormenta. Urdaneta veía cómo los ojos lo seguían, no con odio abierto, sino con cálculo. ¿Qué sabe? ¿Qué decide? ¿A quién favorece? Y entonces llegó el primer twist, uno de esos giros que parecen pequeños pero cambian el destino. Un barco se separó del resto, en parte por órdenes, en parte por circunstancias, en parte por ambición. En el caos de una expedición larga, basta una tormenta, una mala señal, una decisión orgullosa para que una nave se convierta en historia aparte, y esa historia aparte puede volverse arma, porque ese barco, y los hombres que lo conducían, no solo buscaban cumplir la misión, buscaban ser los protagonistas. Si encontraban una forma de regresar antes, o si lograban convencer a las autoridades de que habían logrado lo imposible, podrían reclamar el futuro, los privilegios, la gloria. El océano, una vez más, no era el único enemigo. El enemigo era el compañero que sonríe. Mientras Legazpi y el cuerpo principal de la expedición se asentaban en las islas, Urdaneta empezó a medir el tiempo con una precisión casi obsesiva. La comida se reducía. Las enfermedades empezaban a asomar como sombras. El clima marcaba la fecha límite. Si no partían para el regreso en el momento correcto, el Pacífico los trituraría contra su propia lógica. Y aquí aparece lo oculto en su biografía, lo que rara vez se narra con la crudeza necesaria. El regreso no era solo un problema técnico, era un problema psicológico. Convencer a hombres hambrientos y asustados de que la ruta correcta era la que se alejaba de casa, la que subía hacia el norte, la que prometía frío y niebla, era pedirles fe en un fraile que decía: para volver, primero tenemos que perdernos aún más. Y los hombres, cuando están al borde, odian al que les pide fe. Urdaneta se convirtió en una presencia incómoda. Era el que decía no cuando otros querían sí. Era el que frenaba impulsos. Era el que prefería el cálculo a la bravata. Y esa actitud, en un barco, se paga, porque siempre hay alguien que confunde prudencia con cobardía. Pero él sabía algo que los demás no querían aceptar, que el Pacífico tenía autopistas invisibles y que para encontrarlas había que salirse del camino conocido, la corriente cálida cerca del Ecuador, los vientos alisios. Todo eso empujaba hacia el oeste. Para regresar al este había que buscar otras fuerzas. Vientos del oeste en latitudes más altas, corrientes que te arrastraran como un río secreto. No era magia, era anatomía del océano. La noche era el laboratorio, encubierta bajo un cielo que parecía demasiado grande para un hombre. Urdaneta escuchaba el viento como si fuera un idioma, no bonito, no espiritual, un idioma áspero, donde una ráfaga te dice, aquí no, donde el silencio te dice, prepárate, donde la humedad en el aire te advierte que la niebla viene como una pared, y mientras tanto, en las sombras del mismo sistema, la rivalidad se afilaba, porque empezó a circular una noticia peligrosa. El barco separado, el de los ambiciosos, estaba intentando regresar por su cuenta, y si lo lograba, podría proclamar que había encontrado el tornaviaje, podría decir, fuimos nosotros, y aunque fuera mentira, el imperio, hambriento de buenas noticias, podría elegir creerla. A veces, las autoridades prefieren el relato que les conviene al relato verdadero. Urdaneta no se lo dijo a todos. No podía. Si lo decía, sembraba pánico. Si lo callaba, permitía que le robaran la vida entera en una firma. Eligió el punto medio. Reforzó su disciplina. Aceleró preparativos, hizo que quedara claro quién tomaba las decisiones de navegación, y por dentro aceptó una idea amarga. Su enemigo ya no era solo el mar ni el hambre, era el tiempo y era el papel, porque el mérito, en el siglo XVI, podía convertirse en un asunto de Estado, y la cuenta atrás no perdonaba. Se acercaba el momento del regreso, y con él la parte más oscura del desafío. Convencer, ordenar, partir. Mientras el asentamiento aún era frágil y el futuro incierto, Urdaneta tuvo que asumir un rol que odian los idealistas. Ser el hombre que corta ilusiones, el hombre que dice, nos vamos, aunque aún no esté todo resuelto, el hombre que elige la ruta más peligrosa, porque es la única con posibilidades reales. Y esa noche, una de las últimas antes de zarpar hacia el norte, el Pacífico se mostró como siempre.
hermoso y repugnante al mismo tiempo. El agua era un espejo perfecto, y al mismo tiempo, en la bodega, la gente vomitaba por comida rancia, el cielo estaba lleno de estrellas. Y en el camarote, alguien lloraba en silencio porque sabía que quizá no volvería a ver tierra. Urdaneta caminó por la cubierta y sintió algo que no encaja en el mito del explorador. Miedo, un miedo adulto. No el miedo a morir, sino el miedo a fallar. El miedo a que su método estuviera equivocado, a que su río secreto no existiera o se escondiera justo cuando más lo necesitaban, el miedo a que el rival regresara antes con un relato falso y lo convirtiera a él en un viejo obstinado, en un fraile confundido, en un estorbo, y aún así siguió. Porque en ese punto su vida ya no era solo suya, era el último cartucho de un imperio, sí, pero también era la prueba íntima de que el océano podía ser leído, que la indiferencia del mar tenía reglas y que un hombre podía, con suficiente paciencia, encontrar la grieta en la muralla. Cuando finalmente se hizo a la vela para el regreso, no hubo música, ni gloria, ni épica limpia, hubo crujidos, caras pálidas y un silencio extraño. El silencio de los hombres que sospechan que están entrando en un lugar donde la suerte no basta, y el Pacífico, como si escuchara, respondió con su primera sonrisa falsa. Vientos tranquilos, olas suaves, como si dijera, sí, suban, suban más, aléjense de casa. En realidad estaba preparando el examen, el norte no era una dirección, era un castigo acordado. A medida que el barco subía de latitud, el aire cambiaba de textura. Ya no olía a fruta caliente y madera mojada. Olía a hierro frío, a algas, a ropa sin secar. Las noches se volvieron más largas y el cielo, que antes parecía un techo abierto, empezó a sentirse como un peso. La tripulación, que al inicio del viaje todavía tenía palabras para todo, ahora hablaba menos. En el silencio se oían cosas pequeñas y horribles. El roce de dientes flojos, el gemido de un hombre con fiebre, el golpe seco de un barril cuando el barco se inclinaba, y allí, en esa zona de incomodidad, empezó el verdadero trabajo de Urdaneta, no el de navegar como lo imagina un espectador, el trabajo de sostener una decisión contra el instinto de todos, porque la ruta que él perseguía, el tornaviaje, el camino de regreso, exigía que confiaran en un principio que su cuerpo rechazaba. Alejarse de casa para poder volver era la misma lógica cruel de algunas heridas. Si intentas arrancar la flecha de golpe, mueres. Si la empujas para liberar el tejido, quizás sobrevives. Nadie quiere empujar la flecha. La primera gran amenaza no fue una tormenta, fue la duda. Un barco en el océano es una caja cerrada, la duda adentro se pudre rápido, y cuando se pudre, se convierte en algo peor. Sospecha. ¿Por qué el fraile insiste en el norte? ¿Nos está llevando a la muerte? ¿Está obsesionado con su teoría? ¿Y si solo quiere volver como héroe, aunque nos cueste la vida? Urdaneta lo sabía. El conocimiento no sirve si no controla la emoción de quienes lo ejecutan, y por eso su navegación fue también una navegación humana. Administró el miedo como se administra el agua. A raciones, sin discursos bonitos, con una autoridad tranquila que a veces parecía frialdad. En la cubierta, el viento empezó a soplar con otra intención. No empujaba hacia el oeste como en el trópico. Venía de frente, con ráfagas que te partían la cara, las velas crujían como huesos, el barco avanzaba menos, pero avanzaba, y eso era todo lo que Urdaneta necesitaba. Señales pequeñas de que la máquina del océano estaba cambiando de engranaje, porque su plan se basaba en una idea escondida en el mapa del aire. Más al norte, en determinadas épocas, existen vientos del oeste, los westerlies, que pueden llevarte hacia el este. No era un truco, era aprovechar el latido de la atmósfera, subir lo suficiente, engancharte a ese flujo y dejarte arrastrar como si hubieras encontrado un río en el cielo. El problema era llegar hasta allí sin morir de hambre. La comida empezó a escasear con una crueldad que no necesita dramatización. La galleta dura se rompía en polvo y a veces se movía. Sí, se movía. Pequeñas larvas blancas, tan vivas como los hombres, se sentían cada vez menos. El agua sabía a barril viejo. El vino era un consuelo áspero, pero el consuelo también se acaba. En la bodega, el olor a humedad y excremento se mezclaba con el de carne salada. La gente dejaba de hablar de mañana y empezaba a hablar de hoy. Cuando un hombre pierde el futuro, se vuelve peligroso. La enfermedad apareció con su máscara habitual. El escorbuto, ese monstruo lento que no te mata de golpe, sino que te desarma.
Primero cansancio, luego encías inflamadas, luego sangre, luego dientes cayendo como granos, y el cuerpo, que necesita vitamina C, se convertía en una especie de ruina habitada. Había un punto particularmente repugnante, uno de esos detalles que dan asco porque son demasiado humanos. Cuando las encías se hinchan y se abren, la boca huele a metal y podredumbre, y el hombre, desesperado, se muerde los labios como si el dolor pudiera distraerlo. Algunos se cortaban con cuchillos para sacar el mal, otros pedían confesión, no por fe, sino por miedo a morir sin testigo. Urdaneta caminaba entre ellos con sotana y con cálculo, y para muchos esa combinación era insoportable. Un fraile que no solo reza, mide, un hombre de Dios que, cuando alguien se muere, toma nota de la latitud, del viento, del día, como si el cadáver fuera parte del experimento. Y lo era, no por crueldad, por necesidad. El mar no te deja lujo moral. Entonces llegó el primer gran giro que transformó el viaje en leyenda. El viento cambió de manera decisiva. Una mañana el barco despertó diferente. Las velas, que antes se quejaban, ahora se inflaban con una energía nueva. La proa dejó de golpear olas como si chocara contra un muro. Empezó a deslizarse. El mar seguía frío, sí, pero el avance se notaba. Esa sensación, para un navegante, es casi sexual. El barco se engancha. El mundo, de pronto, deja de resistir y empieza a colaborar. Urdaneta no lo celebró con gritos, lo celebró con un silencio más intenso, porque sabía lo que significaba. Habían entrado en el corredor. Ese corredor era el secreto oculto dentro del monstruo, la autopista del regreso. No una línea dibujada por la mano humana, sino una línea que la naturaleza había dibujado mucho antes de que nadie se atreviera a cruzar el Pacífico. España no la había inventado, España la iba a explotar. Y Urdaneta era el que había encontrado el acceso, pero en ese instante de triunfo técnico apareció la segunda amenaza. El rival, no en forma de barco a la vista, sino en forma de rumor que viaja más rápido que cualquier vela. Si otra nave lograba regresar por otra ruta, o si llegaba antes, aunque fuera por accidente, el mérito podía ser disputado, y no necesitas pruebas sólidas para disputar en una corte. A veces basta con sembrar duda, a veces basta con un informe escrito por alguien con amigos. Urdaneta entendió que su ruta no solo debía funcionar, debía ser demostrable, debía ser repetible, debía dejar rastros, así que su trabajo se volvió obsesivamente preciso, registró latitudes, anotó cambios de viento, marcó decisiones. Incluso cuando el cuerpo se le pedía cama, insistía en estar presente, no porque desconfiara de los suyos, sino porque desconfiaba de los que no estaban allí, de los que luego leerían el relato y lo torcerían. Aquí es donde la biografía oficial se queda corta, porque pinta al héroe con una sola cara, la cara noble. Pero la verdad es que su grandeza también tuvo otro rostro. La paranoia útil, la capacidad de ver el cuchillo detrás del aplauso. El viaje siguió. Días que se parecían entre sí y aún así desgastaban. El frío dejó de ser sensación y se volvió compañero. La humedad te comía los huesos. Los hombres se envolvían en trapos como si eso pudiera hacer algo contra el océano. La tripulación empezó a parecer una colección de fantasmas. Ojos hundidos, piel amarillenta, manos que temblaban, y aún así avanzaban. El Pacífico finalmente se estaba abriendo hacia el este, y en esa apertura Urdaneta vio confirmada una intuición que había madurado durante décadas. El océano tiene puertas, pero no están donde las buscas con deseo, están donde las buscas con paciencia. Entonces ocurrió un episodio que muchos no entienden y que contado sin maquillaje es brutal. Para algunos hombres, el tornaviaje llegó demasiado tarde. El barco estaba en ruta correcta, sí, pero sus cuerpos ya habían cruzado el punto de no retorno. Algunos murieron con la costa aún lejos, murieron sin ver la victoria, murieron como piezas gastadas de un mecanismo. La cubierta se convirtió en un escenario de rituales repetidos, un cuerpo envuelto, una oración breve, el sonido del peso al caer, un golpe en el agua y luego nada. La indiferencia del mar, la misma que Urdaneta había visto de joven cuando miró al primer cadáver de escorbuto. El mar no se inmuta, el mar solo sigue, y sin embargo el barco seguía. Cuando al fin avistaron señales de tierra, la emoción fue tan fuerte que dio miedo, porque la emoción en un cuerpo debilitado es como un incendio en una casa vieja. Algunos lloraron, otros se rieron como locos, otros se quedaron quietos, incapaces de creer,
La esperanza puede doler cuando has vivido demasiado tiempo sin ella. La costa de América apareció como una aparición, no bonita, no cinematográfica. Era una línea oscura, una promesa sólida, y esa promesa olía a supervivencia. Pero incluso al tocar tierra, el conflicto no terminó, porque el rival no necesita estar en el mar para atacar. El rival te espera en tierra, donde el honor se reparte con tinta. Urdaneta llegó con el cuerpo desgastado y la mente afilada. Había probado que el regreso era posible, había encontrado el corredor, había cruzado el Pacífico en sentido inverso. Algo que durante años fue una especie de leyenda imposible, ahora venía la segunda travesía. Lograr que el mundo lo creyera y lo aceptara sin que lo robaran. Porque la historia, cuando se escribe, no siempre respeta a quien la vivió, respeta a quien tiene poder para firmarla, y ahí llegó el twist más venenoso. Mientras Urdaneta traía la ruta, otros traían relatos alternativos. Algunos inflaban su participación, otros insinuaban que el tornaviaje era fruto de la providencia, más que del método. Intentando disolver el mérito en una nube piadosa, otros decían, sí, Urdaneta estuvo, pero la decisión real fue del capitán, o del piloto tal, o del hombre que nadie recuerda. Urdaneta, que había cargado con el peso del norte y del frío, se vio obligado a luchar con armas nuevas, escribió. Presentó informes, explicó con claridad, defendió con calma. No como un bravucón, sino como un cirujano que muestra dónde está el órgano vital, pero el mayor peligro era otro, el tiempo, porque su cuerpo estaba quebrado por dentro. Las décadas de mar, los años de tensión, la reciente travesía, su límite no era solo político, era biológico, y él lo sabía en los dolores que no se iban, en el cansancio que no descansaba, en esa sensación de que la vida se estaba cerrando como una puerta lenta. Tenía que asegurar el legado antes de que el cuerpo lo traicionara. En ese punto, la rivalidad dejó de ser un juego de orgullo y se volvió una amenaza existencial. Si moría sin que quedara claro su método, su nombre podría ser absorbido por otros. Podría quedar como nota al pie, como fraile que acompañó, mientras el mérito se reubicaba en los bolsillos correctos. Por eso, su defensa fue intensa, pero no teatral. Urdaneta no gritaba, documentaba, no insultaba, demostraba. Y esa forma de pelear era quizás la más peligrosa de todas, porque era silenciosa, y el silencio, en un mundo de egos, irrita más que un cañón. El tornaviaje estaba abierto, el corredor estaba encontrado, la ruta podía repetirse, y con eso el Pacífico dejó de ser un muro absoluto y se volvió un circuito, un puente, una vena comercial. Lo que venía después, y lo que casi nadie quiere mirar, era el precio de haberlo logrado. Los barcos que empezarían a cruzar de forma regular, las mercancías, sí, pero también la explotación, las guerras, las rutas de poder. El descubrimiento de Urdaneta no era solo una hazaña científica, era una llave para un siglo de consecuencias. Y él, agotado, con la sotana manchada de sal imaginaria, lo entendía mejor que nadie. La victoria, cuando por fin llegó, no sonó como trompetas, sonó como tos. Urdaneta bajó del barco con la misma torpeza con la que un hombre viejo baja de una escalera mojada, midiendo cada paso, ocultando el dolor para que nadie lo huela. En tierra firme el suelo no se movía, pero su cuerpo seguía sintiendo el vaivén. Eso es lo que casi nunca se cuenta. El mar te queda adentro, aunque estés en una plaza seca, aunque oigas campanas, aunque pises barro, tu estómago sigue recordando la inclinación del mundo. Traía la ruta, traía el tornaviaje, traía la llave del Pacífico, y sin embargo, lo primero que lo golpeó no fue el orgullo, fue el presentimiento de que la llave se la querían arrancar de las manos, porque el regreso no solo era una hazaña náutica, era un premio político, y cuando el premio es político, no importa tanto quién lo hizo, sino quién convence a los demás de que lo hizo. Ahí reapareció el rival con rostro más nítido, más concreto, más venenoso, el hombre, o los hombres, que regresaron también y que estaban dispuestos a decir en voz alta y con tinta: yo fui primero, yo lo hice, no fue él, fue el azar, fue Dios, fue mi pericia. Urdaneta entendió que competía contra una estrategia, la apropiación. El twist más sucio es que esa apropiación podía funcionar sin ser totalmente falsa. Bastaba con algo ambiguo. Bastaba con que otro barco hubiera llegado por su cuenta, con que un piloto hubiera tomado decisiones parecidas, con que alguien hubiera escrito un informe antes que él.
En un mundo donde la burocracia era una espada, el que entregaba el papel correcto en el momento correcto podía volverse el dueño del relato, y Urdaneta, que venía del océano, tuvo que entrar a una guerra de escritorio, una guerra donde las balas son adjetivos. En su habitación, o en su celda, el hombre que había oído al viento como un idioma, ahora oía otros sonidos. Plumas raspando pergamino, sellos presionando cera, murmullos de funcionarios. La humedad de la bodega se transformó en otro tipo de humedad. La de los pasillos, la del favor, la de la intriga. Su ventaja era el método, su desventaja era el tiempo, porque su cuerpo ya no tenía la paciencia infinita de los mapas, y ahí está la cuenta atrás final. Urdaneta sabía que no le quedaban muchas estaciones, no le quedaban muchas fuerzas para defenderse, tenía que asegurarlo todo ahora, antes de que la fiebre o la edad lo convirtieran en un nombre fácil de borrar, así que empezó a hacer lo que hace un hombre cuando intuye que lo van a robar. Dejó pruebas, claras, repetibles, incomodísimas, explicó por qué el norte era la puerta, explicó que el regreso no había sido milagro, sino lectura del océano. Habló de vientos dominantes, de corrientes, de la necesidad de subir hasta encontrar el corredor que te empuja hacia el este. Describió, con precisión que no tiene poesía pero sí poder, cómo el Pacífico se comporta como un mecanismo estacional, y, al hacerlo, convirtió su experiencia en manual. Eso es más importante de lo que parece. Un manual se puede replicar, una hazaña se puede discutir. Los que querían robarle la gloria preferían la niebla. Urdaneta les dio luz. Pero la luz también ilumina cosas que nadie quiere ver, y aquí se abre la parte más incómoda de su legado oculto, la que da un poco de asco porque no se puede lavar con admiración. El tornaviaje no fue solo una ruta, fue una herramienta de explotación. Con esa ruta el Pacífico se volvió autopista, y una autopista trae tráfico, trae comercio, trae riqueza para algunos y trae cadenas para otros, trae soldados, trae impuestos, trae conversiones forzadas y pactos rotos, trae una nueva escala del mundo. Desde entonces, un objeto podía cruzar océanos con una regularidad que antes era impensable. La llave que Urdaneta sostuvo con manos temblorosas abriría un circuito que, con el tiempo, sería famoso. El intercambio constante entre Asia y América, un hilo tensado durante siglos, y en ese hilo, por supuesto, habría seda, porcelana y plata. Pero también habría vidas gastadas como él había visto gastarse en cubierta. ¿Lo sabía? Sí, lo sabía demasiado. Y por eso su figura, en sus últimos años, se vuelve más compleja y más humana. No es solo el héroe de la ruta, es el hombre que empieza a intuir que su solución técnica alimentará una maquinaria moralmente ambigua. La historia tiene ese veneno. A veces lo brillante es útil para lo terrible. Aún así, Urdaneta no era un filósofo encerrado en una torre. Era un hombre de su tiempo, con sus límites, con su fe, con su cansancio. Y su fe, la real, la íntima, era otra forma de pelea, una forma de sostenerse cuando la gloria se ensucia. Por fuera seguía siendo fraile, por dentro seguía siendo navegante, y esa mezcla rara se notaba en su forma de hablar, en su forma de escuchar. Cuando otros celebraban la ruta como un triunfo imperial, él la trataba como un fenómeno natural, domesticado a la fuerza. No había romanticismo. Había respeto frío, casi supersticioso, por el océano que lo había dejado pasar, pero el rival no se rendía. En los meses posteriores hubo versiones, hubo nombres que intentaron colocarse delante del suyo, hubo rumores de que otro había llegado antes, o de que la ruta no dependía de Urdaneta, o de que su rol era secundario. Hubo un intento de convertir su descubrimiento en algo difuso, compartido, diluido, y por lo tanto, apropiable. Es el tipo de pelea que te rompe por dentro, porque no puedes ganarla con una vela. Tienes que ganarla con calma, con claridad, con insistencia. Y la insistencia, cuando estás viejo, cuesta más que un temporal. Urdaneta respondió con una mezcla peligrosa de humildad y firmeza. No pedía estatuas, pedía exactitud. No decía adórenme, decía no mientan. A ratos esa exigencia le generó enemigos nuevos, porque hay gente a la que le conviene que la historia sea flexible, y un hombre que la vuelve rígida, con datos, estorba como estorba una piedra en un zapato. Pequeña, pero insoportable. Y aquí ocurre el último giro psicológico, el twist final que le da otro color a su vejez. Urdaneta, el que había sobrevivido al mar y a la política, empezó a cansarse de la pelea por el nombre.
Empezó a entender algo triste. El mundo no te recompensa con justicia, te usa con eficiencia. Entonces hizo lo que hacen algunos hombres cuando ya han cumplido su función en la maquinaria. Se retiró hacia adentro, no abandonó del todo el asunto, seguía aconsejando, seguía hablando con autoridades, seguía corrigiendo, pero su energía empezó a concentrarse en otra cosa: asegurar que el conocimiento quedara vivo, incluso si su nombre moría. Es una renuncia que parece pequeña, pero es enorme. Preferir que la ruta sobreviva a que tu ego sobreviva. En esos años finales, su vida cotidiana ya no tenía el ritmo de las mareas. Tenía el ritmo del dolor, un dolor que se vuelve costumbre, cansancio al levantarse, mareos, esa sensación de que el cuerpo, después de haber sido barco, ahora es un puerto deteriorado, y aún así su mente seguía funcionando como brújula. A veces, en la noche, imaginaba la ruta como una cicatriz luminosa en el mapa. Salir de Asia, subir al norte hasta encontrar el gran río del aire y del mar, y luego dejarse llevar hacia la costa americana. Cada vez que alguien más repitiera ese recorrido, cada vez que un capitán confiara en ese corredor, Urdaneta estaría allí, aunque nadie pronunciara su nombre. Pero también, cada vez que un barco partiera cargado de plata y regresara cargado de mercancías, su descubrimiento serviría a un mundo que no sería necesariamente mejor, solo más conectado, más voraz, más rápido. Y esa ambivalencia, ese brillo con sombra, es parte de lo que queda escondido cuando se cuenta su historia como una postal. Urdaneta no fue solo el solucionador, fue el hombre que, al solucionar, alimentó un sistema enorme, y aunque no fuera su intención hacer daño, la historia no pide permiso a las intenciones. Sus últimos días llegaron sin épica. La muerte, como el mar, no necesita espectáculo. Llegó en 1568, lejos del rugido del Pacífico, en la Nueva España, donde el aire no te golpea con sal, pero igual te apaga. Y ahí está la ironía final. El hombre que descifró el océano terminó vencido por la misma fuerza que vence a todos: el tiempo. No hubo una última tormenta para él, no hubo un último horizonte. Hubo cama, respiración pesada, quizá fiebre, quizá rezos. Y alrededor, un mundo que ya estaba usando su ruta. Lo que vino después fue su verdadero fantasma. Una autopista que no dejó de crecer, un intercambio constante que transformó ciudades, enriqueció puertos, atrajo piratas, levantó fortunas y también tumbó vidas. Durante generaciones, marineros repetirían su lógica sin entender del todo por qué funcionaba. Sube al norte, busca el corredor, deja que te lleve. Esa frase, en esencia, es Urdaneta convertido en práctica, y el rival, al final, obtuvo solo una victoria parcial. Puede que algunos nombres se colaran en la historia, que algunos informes intentaran torcer el relato, pero el océano tiene una forma cruel de decidir quién tenía razón. La ruta que se repite es la que gana. Y la ruta de Urdaneta se repitió. La puerta que él encontró se volvió rutina. Y en la rutina, el método queda. Si quieres mirar su vida como un cuento heroico, puedes, pero si te atreves a mirarla con el filo que merece, lo que aparece es más interesante y más desagradable al mismo tiempo. Un hombre que aprendió a leer la indiferencia del mar, que sobrevivió a enemigos visibles e invisibles, que venció una rivalidad que quería robarle la historia y que entregó al mundo una llave que abriría tanto tesoros como horrores. Esa es la razón por la que su biografía todavía muerde, porque no es cómoda, y quizá por eso, cuando piensas en Urdaneta, lo correcto no es imaginar una estatua mirando estrellas, lo correcto es imaginarlo como era de verdad, en el norte frío del Pacífico, con la cara cortada por el viento, oyendo cómo la tripulación murmura detrás de su espalda, sabiendo que le queda poco tiempo, y aún así sosteniendo el rumbo con una fe que no es dulce, sino dura, fe en que el océano tiene reglas, fe en que el método puede más que la bravata, y fe, la más amarga, en que, aunque te roben el aplauso, no pueden robarte el corredor si lo has dejado marcado en el mundo.